Estela de Mona. Tuve el honor de colaborar como representante de la International Center Association en México y venimos trabajando no nada más desde que se constituyó ya de forma legal en México la organización. En México, por cuestiones de derechos humanos, derechos de autoría, etcétera, nacional e internacional, nos llamamos Centro Nacional de Prevención Social de Delito, AC, y tenemos la representación legal de la International Center Association en México. Retos y avances. Yo lo que les voy a presentar el día de hoy es, muchos nos hemos visto ya también el día de ayer, cómo se trabaja la metodología. En México hemos trabajado más de 100 proyectos con la metodología en al menos 16 entidades del país. Y estoy hablando que, al menos desde que yo estoy fuera de, yo fui funcionaria pública, estoy fuera de los gobiernos, estamos hablando de 10 años, se ha venido trabajando todo esto. Entonces, vamos a ver qué retos y avances hemos tenido, pero tristemente sí tengo que, y digo tristemente, tengo que poner un panorama de lo que vivimos en México hoy y el por qué es importante nuestra metodología. El panorama que hoy tenemos es, desafortunadamente, estamos en el lugar 140 de 163 países en el índice global de paz. Uno de los países con más violencia en el mundo. Tristemente ocupamos ese espacio de los más violentos. Aquí tenemos el índice de paz en nuestras ciudades. Hay una semaforización, más bien en nuestros estados con sus ciudades. Y esta semaforización es un referente para nosotros, claro que sí, con ciertas metodologías también integramos la medición que hay. Nosotros estamos encaminados a tener algo que le llamamos un prevenciómetro, ¿no? Un prevenciómetro, o sea, estamos calificando y cualificando desde el marco jurídico realmente las leyes y todos los procesos que se tienen desde lo legal con visión preventiva, que es con lo que trabajamos. Y bueno, les voy a exponer un caso de un municipio emblemático, tristemente también en lo negativo, pero lo que tenemos que ver. Este es un árbol de problemas basado desde la perspectiva de los espacios públicos de las ciudades y el deterioro de la calidad de vida de las ciudades. Lo hizo Ceresol desde el año 2015 y si lo volvemos a revisar el día de hoy, cambiará las citas, cambiará la estadística, pero no cambian los indicadores. Hemos hecho una actualización desde nuestra perspectiva y no ha cambiado. Hay una devaluación de la propiedad, hay deterioro de la imagen urbana. Tenemos victimización en los espacios públicos, toda la oportunidad del delito. Hablar del espacio público, casi siempre nos dicen es parques, son plazas, y no integramos a toda la ciudad. Al menos eso pasa muy comúnmente en México. No tenemos estos parques y estas ciudades ni totalmente incluidas a todas las categorías, digamos así, de ciudadanos. Y algo que nos preocupa mucho, yo siempre les pregunto, ya ayer en la entrevista también preguntaba yo, ¿me pueden indicar el parque para niños con discapacidad motriz aquí en la ciudad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez? ¿Dónde puedo ir? Qué triste. Donde parques nos evocan niños, normalmente, pero también tenemos que ver algo, y ese es el reto más importante que hoy expone Center de México, hacia dónde, con base en la metodología, estamos trabajando para que haya un cambio de impacto en el beneficio de la ciudadanía y encaminarnos a la calidad de las personas en las ciudades. Los espacios públicos no responden a nuestras necesidades de todo, no nos responden. Y tenemos una de las violencias más fuertes, al menos en nuestro país, la violencia visual. La violencia visual, ponemos las zonas más ricas, corporativas, habitacionales, al lado de las zonas más pobres. Eso lo que genera es división, no hay una reconciliación social, hay una aspiracional por otros, y en un discurso donde no suena a nadie, que tú eres bueno, yo soy malo, tú eres rico, yo soy pobre. La pobreza no es un indicador para ser ni delincuente, ni violento, ni una mala persona. Tenemos que quitarnos esos prejuicios y estigmas. Que tampoco tener recursos económicos y ser rico significa que soy prepotente e indolente, pero nos tenemos que reconciliar. Hemos dejado de ser empáticas las personas con los demás. El impacto económico, tristemente, aunque el
nuevas energías. Sin embargo, esto nos cuesta la seguridad, la violencia, hacia dónde nos lleva. Qué triste que sean 5.16 billones de pesos en 2018, lo que equivale al 24% del Producto Interno Bruto, mientras que la inversión desde el sistema de justicia penal es insuficiente. Estamos iniciando todo este cambio, todo este nuevo sistema de justicia que incluye también la restauración desde una prevención terciaria a la víctima y al victimario, darse la oportunidad de saber por qué se comete un delito tan fuerte como una desde matar al hijo de alguien, etc., el saber por qué las causas. Tenemos que ir a. Y bueno, uno de los retos y de las propuestas desde la perspectiva con base en la metodología de sus 5 principios es el censo estratégico de espacios públicos. Este censo lo tenemos en estas categorías. Tenemos que poner categorías porque también las zonas de las ciudades están por categorías. Entonces tenemos parques, zonas escolares comerciales, zonas corporativas industriales, habitacionales y zonas de reserva ambiental. Nosotros queremos que también cuidar las zonas verdes que tenemos, cada vez sobre todo las ciudades más grandes como puede ser la Ciudad de México, puede ser Guadalajara, puede ser la zona metropolitana de Monterrey, etc. Cada vez quitamos más arbolitos, quitamos estas áreas que son pulmones para nosotros, las personas que estamos habitando ahí. Entonces, hicimos estas categorías de manera inicial, no quiere decir que sean las únicas, pero estamos trabajando con ellas. Y este censo estratégico de espacios públicos para su recuperación, uso y evaluación con la metodología CETE. Después de al menos 10 años que tenemos interviniendo espacios con la metodología, es necesario regresar y saber en qué punto estamos, qué hemos hecho de todo bien, de no tan bien, y siempre todo va a ser optimizar y perfecto. Así como hoy también, y lo comentaba el día de ayer la doctora Macarena, sentándose las bases para que la misma metodología también se adapte a la actualidad, así que caminándose a una tercera generación de las necesidades que tenemos las personas en nuestro espacio. Entonces, es un sistema de medición, el censo estratégico de espacios públicos es un sistema de medición, por eso les hablaba de una prevención, donde tenemos una semaforización. No les puedo presentar en este momento si las que la medición, yo estaba viendo como la base metodológica de análisis, es un reto y un avance para nosotros, pero es una gran responsabilidad porque nosotros vamos a sacar algo que estamos llamando el mapa real del espacio. Tenemos los indicadores, tenemos la estadística nacional oficial, pero nos hace falta la estadística del nativo experto de cada calle, de cada colonia. Y es lo que estamos empezando a hacer, a visitar el campo con una base de indicadores que nos va a permitir cómo, si nuestra materia prima fundamental de trabajo y análisis son las personas y la sociedad, esta cambia a diario. Por lo tanto, la medición se nos hace complicada y no es la misma calle, ni colonia, ni ciudad 5, 10 años, bueno, si al año, no es la misma. Y con todos los factores que la metodología nos ha permitido ver por más de 40 años, tenemos que analizar cómo va cambiando esta historia en las ciudades. Por eso el primer día nos dimos a la tarea de explicar un poco y tenemos este programa también en CETE México de entender la historia de las ciudades de México. Es importante entender el contexto de cómo nacen los antecedentes, para saber en qué ha caminado y cómo ha caminado, y eso nos ha permitido CETE poderlo hacer. Estas son nuestras dimensiones, es la propuesta de nuestras dimensiones. El espacio económico, el entorno social, el detonador de procesos de prevención de la violencia, el expertise y los territorios que hemos caminado nos indican que las zonas más violentas del país, por entidades, por municipios, no forzosamente son las de más alto índice de delictivo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde necesitamos operatividad reactiva policial? ¿Y dónde nosotros le llamamos operatividad social, con programas y acciones incluyentes para los jóvenes, los
niños, personas de tercera edad, algunos otras jóvenes como nosotros también, adultos contemporáneos, servicios ambientales. Nos estamos acabando a nuestro planeta. Tenemos que ver la parte ambiental. Los espacios de resiliencia e inclusión. Cómo estos espacios en nuestras ciudades van cambiando y se van adaptando. En este querer ser más empáticos y sobre todo, la base es la reconciliación social. El quinto principio de la metodología con la participación comunitaria nos dio el toque preciso para poderlo hacer. En Center México también le llamamos participación social, porque al menos nosotros el hablante comunitario tiene un enfoque en el cual y al hablar también de participación ciudadana, pues legalmente somos ciudadanos a partir de los 18 años y nosotros trabajamos con niños, con la nube de los sueños, como vieron esta expuesta. Entonces, la participación social creo que ya es un punto más incluyente, al menos en mi país, es como lo entienden más para trabajar con niños y con las niñas. Y la convergencia política. ¿Por qué la convergencia política? Aquí yo no voy a hablar ni de colores, si eres guinda, amarillo, negro, tricolor azul y otro azul, etc. Las creencias políticas son de cada quien. La seguridad y la prevención no tienen color. Creo que ni en México ni en ningún país debe ser eso. No debe tener color, son neutrales. Y además quienes nos representen en su momento en el gobierno, a todos en cada uno de nuestros países, pues resulta que es mi vecino y es mi conciudadano y es usuario también de los servicios y de la ciudad. Entonces, damos la bienvenida al mundo de las personas. ¿Ok? Entonces, esta convergencia política, los partidos políticos, al menos en México, también son organismos sociales de inclusión y de trabajo social. Independientemente, no voy a meter a la agenda de los medios y de la percepción que se tenga de las personas en la política, pero han hecho un trabajo también de participación ciudadana y son necesarios y partidos políticos en todo el mundo. Entonces, son una organización también necesaria. Nuestros componentes: recabamos los datos nacionales, estatales y municipales, por eso les decía el reto es enorme. Identificar indicadores locales. No podemos tener indicadores generales, que además ha habido programas y buenas iniciativas por parte desde el gobierno federal y los gobiernos estatales, pero la prevención se trabaja desde el municipio, desde la alcaldía. Ahí es donde la célula básica de la prevención es la más importante. El desarrollo del diagnóstico CETER, integrado por información de fuentes oficiales y por el nativo experto. La socialización del diagnóstico con la comunidad, con nuestra marcha, hacerlos partícipes con la maqueta, con levantar la estadística del mobiliario urbano, porque además son ellos quienes lo utilizan. En México hoy trabajamos en la recuperación de los espacios, hemos logrado que la gente se haga cargo de los parques de mobiliario, ellos son quienes los pinten, que el gobierno les puede dar los insumos, pero la gente hace suyas las cosas. Para nosotros eso es fundamental para que también se pueda cuidar y poner otro principio de vigilancia natural. Ellos vigilan lo que tienen, lo que se les da. El desarrollo de recomendaciones estratégicas para los espacios, desde que se hará un nuevo centro habitacional, una nueva plaza, se van a cambiar los sentidos de las calles, hay la necesidad de poner semáforos, cámaras de videovigilancia, ¿dónde las vamos a poner? ¿Cómo las vamos a poner? ¿Qué queremos observar? Yo siempre les pregunto a los alcaldes, les pregunto a los gobernadores, ¿qué quiero ver? ¿Quiero ver los choques? ¿Quiero ver más gente pasar? ¿O quiero ver los puntos ciegos y donde la gente se siente más insegura? ¿Qué es lo que se necesita? Y ahí que también tenemos un programa de tecnologías aplicadas a la ciudadanía. El mapa verde del espacio. Pues nosotros nos tenemos que, es la herramienta, como le hemos llamado, que está basada precisamente en la metodología CETER, marcando cuadrantes, marcando las rutas desde observación, horarios en que la camina la gente, el uso que se le da en los 3 horarios principales, pero también cómo ese espacio se utiliza a lo largo del día por los que se quedan en sus casas o se quedan en las zonas laborando,
tiene sus características de hábitos y costumbres, todos los tenemos, a donde vamos a trabajar, a donde vamos a estudiar y donde habitamos. ¿Cómo tenemos que hacer integrar esta estrategia de seguridad y de vigilancia, siendo corresponsables nosotros, no nada más los policías, siendo corresponsables nosotros? Entonces, este mapa real el espacio para la evaluación. Tenemos que ver todas las actividades que se dan, las atracciones que tenemos, porque tenemos zonas en todo el mundo de las ciudades, tenemos zonas donde hay varios restaurantes y se van poniendo por categorías, zonas comerciales donde están los grandes malls, donde me voy a comprar ropa, etcétera. Es el uso y costumbre del espacio también, en qué horarios, qué días, donde hay más vulnerabilidad. Esto le permite también, desde la perspectiva de criminología militar, tener una perspectiva para la operatividad policial más precisa, para saber dónde tengo que vigilar porque tengo más gente, donde la gente se va a sentir más segura. Tengo que ver la conectividad, que también tiene que ver no nada más con la tecnología, si tengo red Wi-Fi y demás en mis teléfonos inteligentes. Tiene que ver con la conectividad de las calles, que no haya lugares trampa, que no haya calles cerradas, que haya una buena iluminación, que estén las cámaras de videovigilancia para que alguien en el C5, C4, C3, C2 y todos los Cs que hay en México nos puedan observar. La organización social, ¿quién está a cargo? ¿Quién tiene esa parte del territorio a su cargo que se nos dice? El reforzamiento territorial. ¿Son los ciudadanos? ¿Es el gobierno? ¿Son los dos? ¿Son las grandes empresas en las zonas corporativas o industriales? ¿Quién está a cargo de ese espacio? En esta zona podemos ver, ¿no? ¿Quién está a cargo? Los empresarios, las empresas hoteleras en esta ciudad. ¿Cómo nos sentimos, ¿no? Al caminar en la calle donde se ve poca gente, donde hay muchos árboles, donde los espacios para entrar a los edificios están lejanos unos de otros? Pero no hay una percepción generalizada de inseguridad si nos salimos en la mañana a las 6 de la tarde. ¿Okay? Habitantes, visitantes, salimos de un lugar para ir a trabajar, para ir a estudiar, para hacer actividades a otro lado. Y tengo que conocer también ese entorno. ¿Cuál es la percepción de ese visitante? Y aparte, preguntarle al que habita, donde llega una cantidad importante de visitantes, a donde yo estoy, porque yo soy una persona que vivo en la colonia Roma, pero alrededor tengo 10 restaurantes que vienen a visitar, me tapan la entrada de mi casa, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en algunas zonas de la Ciudad de México, en algunas zonas en Jalisco, por si me voy a Guadalajara, en algunas zonas donde ha ido creciendo esta parte de organización comercial también, y que no tiene nada de malo, que hay una identidad para las zonas, pero que también tenemos que tomarle la opinión a los que habitan ahí y reconciliarlos, porque si no tenemos créditos sociales entre personas en ese momento muy enfrentadas, pero que se puede convertir en un conflicto mayor entre organizaciones, de unos ciudadanos contra otros. Entonces, hacemos esta percepción de mapeo delincuencial, de seguridad o inseguridad, violencias, operatividad policial, el desarrollo económico, cuántos empleos esa zona le está dando y sobre todo a gente de la zona. Eso pasa mucho con las zonas industriales, que llegan y se ponen en algunos países, en algunas zonas, y no toman en consideración a los habitantes de la zona, porque muchas veces pueden no cumplir el perfil para contratarlos, y tienen que venir personas que hacen de 2 hasta 4 horas de camino para llegar a ese centro de trabajo. Y también hay la gente que está en ese entorno, dice que no lo están tomando en cuenta ese desarrollo económico, ¿para quién? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo eso. La planeación urbana, a mí alguien en un foro me preguntaba, ¿cómo haces para intervenir una ciudad? Pues si ya está hecha, ¿no? Está urbanizada y todo. Bueno, se recuperan los espacios, se pueden ampliar las calles, pongo o no pongo guías para débiles visuales, las rampas, ¿hay suficientes rampas? Sé cuántas personas alrededor o hacen uso de las calles, personas de la tercera edad, personas con discapacidad motriz visual. Tengo los semáforos suficientes con sonido, con un sistema verde para llegar y decir estoy en alto, no me puedo atravesar, aquellas cosas que también pasan como un perro guía. Hay las zonas comerciales suficientes hasta para que puedan ir con mi mascota. Hay gente que lo único que tiene
cualquier elección y que estamos empezando a evaluar. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos definir? Es un documento estratégico de análisis geoespacial que va a contener la percepción de inseguridad, violencia, victimización, confianza en las instituciones, sean gubernamentales o sean de iniciativa privada o sociales. Análisis de los factores de riesgo, cómo las manifestaciones de inseguridad y la violencia en el territorio, y este análisis se basa no solamente en la cuestión estadística, sino también a través de mapas y capas de información. El diagnóstico, lo que les comentaba, para nosotros es muy importante, por eso hicimos el programa de Historia de las Ciudades de México, los antecedentes históricos, sociales y delictivos. Al menos en la Ciudad de México hay estigmas sobre algunas colonias, como es el barrio Guadalupe, que así se denomina, como la colonia Buenos Aires, donde hay comerciantes de autopartes de vehículos y se les tiene el estigma de que son zonas de que, bueno, no puedes caminar solo, no vayas, y también hay gente que habita ahí y sale a otros lugares a trabajar. No tenemos por qué ponerles estigmas ni catalogar que todos son malos, tampoco. Levantamos la información tanto empresarial y oficial, hacemos entrevistas a profundidad, utilizamos la estadística, la observación, hacemos un mapa de actores estratégicos para saber quiénes son los líderes naturales y sociales que eso nos permite ser, al momento de hacer el diagnóstico, nos permite identificarlos. Hacemos este diagnóstico participativo y la marcha exploratoria para poder procesar la información. En la marcha exploratoria caminamos con todos, pero tenemos que pedirle permiso al que habita ahí, porque entonces si no también generamos un conflicto. Las autoridades también nos han pedido que nos piden trabajar con ellas en la marcha exploratoria, porque si van los funcionarios públicos pueden levantar expectativas muy altas que posiblemente no van a poder cumplir ni corto, ni mediano, ni largo plazo a veces en ocasiones. Pero se les genera la expectativa. ¿Para qué quieres hacer la marcha? Nos preguntan. Bueno, vamos a ver las necesidades que tienes de colonia, tú que necesitas para la seguridad. Yo quiero que me manden más policías, que me pongan luminarias, ¿no? Donde, bueno, en este momento posiblemente no tenemos el presupuesto, vamos por partes, vamos por etapas. Entonces la gente ya se enojó, ya generamos un conflicto y una expectativa que en ese momento no se va a cumplir. Entonces es el ciclo que se va dando no óptimo para hacer prevención y seguridad. Y yo diría más bien seguridad con prevención. Las acciones, la capacitación básica de proximidad con las sociedades. ¿Y a qué me refiero con esto? Tiene que ver con los integrantes de las autoridades. Esta proximidad, y ayer lo platicaba también la alcaldesa de Gobierno de Nuevo León, no nada más son los policías. Esta capacitación también nos hemos dado la tarea de capacitar. Tenemos que ser libres de decir que todos necesitamos capacitación y aprender de los demás. Y la capacitación no tiene que ver ni con los grandes títulos académicos, tiene que ver con una sensibilización, un sentido común, que ya sabemos que a veces es el más común de los sentidos, pero tiene que ver con esta voluntad social, que va de la mano de la voluntad política de nuestros gobernantes también. La reacción, la parte operativa de las autoridades locales, nosotros hablamos que hay operatividad policial y la operatividad social. Esta operatividad social es dónde pongo la solución y cómo la pongo. No puedo dar la misma aspirina para el dolor de cabeza, para la enfermedad, la misma medicina, cuando las causas son distintas. Tengo que ser realmente óptimo en mi respuesta y en mi acción. Entonces, nosotros lo que buscamos también es intervenir a base de las necesidades, pero empoderar al ciudadano. Que el ciudadano realmente participe, se haga corresponsable de lo que le toca en el proceso de la seguridad, y ocupamos el arte, la recreación, el deporte y la base de la capacitación. Todos tenemos una habilidad para la vida. No tiene nada que ver con si soy licenciado en lo que sea, si tengo 3 maestrías, 4 doctorados, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con el talento y la habilidad como persona. Caso Ecatepec. Tristemente,
para los que somos de este país sabemos lo que representa el KTP. Hace algunos meses, no nada más en los medios nacionales, sino en los medios internacionales, se supo del monstruo de KTP, que un hombre junto con su pareja mujer, ¿no? Feminicidios con alta violencia hacia mujeres solamente. Entonces, por eso la palabra feminicidio, por eso el concepto de feminicidio. Es uno de los municipios más grandes de Latinoamérica en cuestión de habitantes, pero también en cuestión de visitantes. Es decir, es zona conurbada con la Ciudad de México, hay zonas de trabajo. Entonces, esta parte fuertemente nos hace meditar en este mapa real de decir cuántas personas, de qué edades, cuántas escuelas tengo, y entonces el diagnóstico lo hemos ido profundizando. Pero empezamos por el marco jurídico, que es la de las primeras dimensiones y el primer indicador que evaluamos, es el marco jurídico. En el Estado de México, que a este municipio es el que le compete, hay 233 leyes en materia de seguridad ciudadana. Pero solamente 24 realmente tienen sanciones y muy específicas respecto a la prevención. Qué duro, no está alineado para mí. No tienen este toque totalmente preventivo y nos regulan desde el uso de la tecnología, cómo prevenir y combatir los actos de discriminación, atender y combatir y erradicar la trata de personas, pero no se ha terminado de alinear estratégicamente el marco jurídico para poder tener la incidencia y que también las autoridades puedan actuar, porque también esa es una limitante para poder dar servicio a las personas. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, en junio de 2019, pues, la más reciente, nos dice que el 73.9% de la población de 18 años y más consideró vivir en una ciudad insegura. Qué tristeza es a nivel nacional, y es hace algunos meses. En este marco, el municipio de Catepec es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México y está conformado por, es una ciudad con 8 pueblos, 6 ejidos, 12 barrios, 181 fraccionamientos y 334 colonias. Y las colonias en promedio, cada una, porque además fuimos en búsqueda del dato. Nos dijeron, pues es que en promedio todavía no lo tenemos totalmente definido porque ha ido cambiando toda esta parte geográfica de la ciudad, pero en promedio cada colonia está entre las 3.000 y 4.000 personas. Por eso la categoría que estoy haciendo. Entonces, con todos esos tenemos que trabajar y ver cómo están sus calles y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué nos decían esas cifras? Porque estamos haciendo la categoría, aunque tenemos la cifra abajo de 10.740 comparados con las 724 del Estado de México en cuestión de la densidad poblacional. Es porque en Catepec el uso de las colonias es altamente por las zonas industriales, comerciales de trabajo. La parte poblacional baja porque muchas de las colonias y las más violentas y delictivas están en un cerrito donde no vienen todos los servicios públicos, no llega totalmente el camión de la basura, no llega el transporte público, la gente tiene que caminar, llega de trabajar de las 6 a las 8 de la noche, ¿no? Sin una buena iluminación, sin un buen patrullaje, no pueden pasar los servicios de emergencia si hay un incendio, si necesitan una ambulancia, cómo tomamos a una persona de la tercera edad de ciertas calles, cómo la sacamos de su casa, ¿no? Caminando en un municipio que está más cerca del centro, no es que lo voy a pedir, no quiero ir sus actividades porque hay gente, pero el paisaje de la basura es que se viniendo a mi casa, ¿no? Llueve mucho, puse una barra para que no se meta porque estoy resguardando mi patrimonio. No es que la basura la pongo encima de las coladeras. Es una costumbre. Pero el camión se descompuso, no pasa. Entonces ya me quejé, el servicio público, el gobierno no es óptimo, entonces salud, ¿no? Me impide caminar bien, me caigo, toda esa parte de eso. Los servicios son inclusivos. Entonces somos parte del problema
y yo le preguntaba a la señora de esa casa, bueno, ¿vive con alguien usted de mayor edad? Sí, mi mamá es una persona de la tercera edad y no tiene tanta movilidad. Muy bien, y el día de hoy no se siente tal vez que pase una camilla, ¿cómo la voy a sacar? O simplemente quiere cambiar la sala de su casa, compró una cama, no pasa. Porque además las banquetas no son lo suficientemente amplias para poder caminar. Está muy pegado. Entonces, toda esa parte siempre nos ha ayudado a ser todavía más puntuales y con la participación de la gente de trabajo. En Catepec, en la victimización en el hogar, en 2018, en maestro, que es el más reciente, sensación de inseguridad en cajero automático en calles, 93%. Sensación de inseguridad en el transporte público, 95%. Las rutas que salen de Ciudad de México y de este municipio que además mantienen son de las más altas en cuestión de incidencia de robo con violencia en el transporte, en los camiones. Hogares con víctimas de robo o asalto, 36,70%. Inseguridad en el banco, del 34%. Hogares con víctimas en materia de extorsión. Pareciera que es muy bajo la extorsión, 10,80, pero tomando en cuenta el índice poblacional de este municipio, tanto de visitantes como de habitantes, debería ser alto. Robos o asaltos en general, 86,40. Digamos que es de los más robados. Pero aparte, el consumo de alcohol en las calles, 67,30%. Que eso puede, con otras circunstancias de las que analizan del entorno docente, puede dar el espacio propicio, la víctima, en su momento, el victimario. Me ponen las condiciones para que surja un delito. Sensación o inseguridad del transporte público, esa es sensación. Chequen que el otro es el dato duro de lo que pasa de forma de denuncias y esta es percepción. No llevar objetos, he dejado de llevar objetos de valor por temor a la delincuencia, 85%. No me quiero poner unos aretes de un reloj, compro un celular de estos económicos, pero la gente ya también es delincuente, perdón. Yo les voy a decir algo, yo los he catalogado por halcones positivos y halcones negativos. Halcón se le llama a la persona que está observando que tiene un perfil delincuencial, es como lo percibimos en el centro de México. Entonces, estos halcones están viendo todo el tiempo. Ya pasó a una conocida que fue así, no, dame el celular grande que normalmente trae, está aquí con la marca. Hacen muy bien su marcha exploratoria en el transporte público, tristemente. Entonces, mucho cuidado con eso, toda la parte de caminar las calles. En México ya vemos ciertas calcomanías, los tenis colgados, ya dentro de los tenis colgados tenemos hasta una categoría de saber en qué distancia y qué tipo de drogas se venden. Ya hay indicadores de eso y eso me lo permite la marcha exploratoria de hacer. Hay calcomanías que me dicen si hay trata de personas, ¿no? Y la trata de personas de lo sexual, pero también categorías de niños, niñas y todas las categorías de violencia que ustedes ven. Entonces, y también van poniendo cómo hay en los hábitos en cuestión de materia de las casas, las van marcando. Entonces, empezamos a sacar las fotografías de cómo está desde el grafiti, que también allí con los jóvenes grafiteros, también son grupos urbanos, se llaman tribus urbanas, que tienen muchas veces necesidad de exponer, de comunicarse algo específico. No todos son delincuentes y a dónde tenemos que llegar con las generaciones que vienen atrás de nosotros. Alguna vez una maestra me preguntó, hay que trabajar con los de secundaria, y no, si yo no quiero trabajar con ellos, digo, pero al llegar a secundaria ya llegué tarde. Si yo no lo hago con los papás de esos niños y desde la primaria, en la primaria ya se tiene un poquito y además van a escuchar a Carlos cómo se trabaja en escuelas con los niños, los invito a que lo escuchen después, parte del directorio de la ICA. Ya llegamos tarde si no empezamos con más chiquitos. No quiere decir que nos van a rescatar, sí, pero nos va a costar más trabajo. Y no todo es verdad. Tenemos que enseñarles el valor de que te ganes las cosas también.
muchos de los que estamos aquí pues, hemos tenido ese esfuerzo para ganarnos en muchos lugares, muchas cosas de las que tenemos hoy en día. Entonces, eso hay que transmitirle a nuestras nuevas generaciones. Se habla mucho de la pérdida de valores, de la pérdida del respeto a la autoridad. Y a la autoridad como adultos que somos. ¿Qué hemos hecho como adultos para que esa parte se haya perdido? También somos corresponsables de eso. No nada más hay que decir, pasa esto. ¡Ay, se perdieron los valores! ¿Quién da los valores? ¿Y cómo los damos? Y entonces, la percepción de seguridad o de inseguridad por sexo, ¿no? 75.9%, más de 18 años es inseguro, el 71% lo comentan los hombres, pero el 79.6% las mujeres. Hoy día hay una diferencia que se pensaría además por el grave problema que vive México y otros países de la violencia de género, de la violencia hacia la mujer. Se pensaría que pues somos más mujeres que hombres. No. Los tipos de violencia en su expresión para cometer el homicidio son las que han cambiado, porque también hay un alto índice de muertes en hombres. Y también hay hombres violentados, vulnerables. Entonces yo le pongo en rojo, a pesar de que veíamos en el índice de paz que el Estado de México al que pertenece Catepec estaba en la marcha, estaba en el preventivo. Pero el índice de paz nos pide otras cosas dentro de seguridad y prevención también, sobre todo violencia, más que prevención. Pero yo, con todo lo que salgo a caminar las colonias de Catepec, y al menos esta parte, que es el primer paso, el diagnóstico línea base, documental y estadístico oficial, es el primer paso de nuestro censo. El segundo es el mapear y caminar en el espacio, en el territorio. ¿Qué avance estamos teniendo con esto? Que de verdad que este avance más que nada, yo les decía, se convierte en reto, y a los que están aquí de México los invito a que se sumen y nos por favor. El principal, que la metodología forma parte de la política pública gubernamental desde la presidencia de la República en México. En la guía para el desarrollo de proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, CETE forma parte de esto. Y está en la tercera línea científica, de manera oficial. Esto es al trabajo que inició nuestro método de la doctora Magdalena Raúl desde 2002, pero se ha venido trabajando con los municipios, con los estados, con los gobiernos y afortunadamente, como lo comentaba el señor gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, y que hoy está aquí presente la doctora Gabriela Solís Galante Guevara, que nos presentó el modelo de Quintana Roo, inspirado en algunas partes en esta metodología. Se le está apostando a un modelo que de manera inmediata no va a haber resultados. El impacto es a mayor tiempo. Sin embargo, hay las ganas y la valentía de trabajar con la ciudadanía en esto. Dejando un poco de lado lo que yo comentaba, no hay color ni preferencia política en la seguridad y la prevención. Creo que vamos dando pasos en eso. Algunos gobiernos los están dando. Y más que los gobiernos, son las personas que representan a esos gobiernos. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta. Este es nuestro principal avance, que al mismo tiempo se convierte en una red de responsabilidad, porque nos tienen con una percepción y con la evidencia que se ha generado, decir, tu metodología es efectiva, que sí, hacia dónde vamos. Entonces, el hecho de que me hayan nombrado con que el foro de la International Center Association se hiciera aquí la conferencia, que es un proceso interno donde se expone cómo se está trabajando en otras partes del mundo, los fundadores, autores de esta metodología. Es muy enigmático para nosotros que se estén sentando las bases, como lo proponía la presidenta Magdalena Raúl, de para una tercera generación. Ahora nos sentimos honrados con que en México se empiece a dar esa discusión y que de manera posterior se informará las autoridades del board de la International Center Association.
Los retos. El reto más importante, con esto empiezo yo a cerrar, por si quieren preguntas y respuestas. Los retos más importantes. Construcción de paz. La construcción de paz. Paz, ¿qué nos evoca la palabra paz? Una, ausencia de conflicto. Muy bien. Nada más que en el actual diario de las personas vamos a tener problemas conflictos. Vamos a tener discrepancias. Depende de qué grado los queremos llevar. ¿Ok? Y el reto más importante, la reconciliación social. La gente está apática. Hemos dejado de ser, ¿cómo decirlo? Y es no quiero poner un adjetivo que nos duela, pero sí me duele es México, honestamente, se los digo. Pero hemos dejado de ser indolentes ante la desgracia de otro. Ayer comentábamos con un grupo de personas que ya se están aquí, que para lograr esto, la peor de las violencias es la indiferencia inconsciente. Esa es la peor de las violencias. ¿Por qué? Porque tomo un celular, grabo un asalto, grabo una agresión, pero no soy capaz de actuar en algo, por mínimo que esté en ayuda de otro. No me duele otro ser humano. ¿Qué dice? Y la base de esta metodología es 100% humana, 100% de trabajo con la gente. Esta imagen es fuerte. Vemos ese círculo al interior, ha dado vuelta en el mundo esta imagen. Es un señor que vende hamburguesas. Pero esto que vemos aquí son personas colgadas. Y él dice, yo tengo que seguir trabajando, a mí ya no me espanta nada. De hecho, en redes sociales y en medios de comunicación podrán ver esta entrevista, los que no son de este país. Y él dice, yo tengo que seguir trabajando. Qué triste. Y con esto lo cierro para decirles que prefiero los errores del entusiasmo a la imprudencia de la sabiduría. El entusiasmo, ¿por qué la sabiduría? Porque el entusiasmo, porque tenemos toda la gana de trabajar, las ganas de trabajar con la ciudadanía, porque somos parte de esta sociedad. Y la sabiduría, porque aun cuando existen hasta asociaciones nacionales e internacionales de expertos en seguridad y prevención, sabiendo dónde están las causas y los problemas, somos indiferentes y no hemos hecho las acciones óptimas y conducentes para tener una mejor sociedad. Sigamos caminando las calles y gracias. Dos preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Aquí llega. Ok, gracias. Bueno, después de tu exposición, que la verdad me ha dejado muy contento de que estamos hace ya un buen tiempo, yo como secretariano, certificado de 2012, siempre he estado yo en este asunto de acortar las desigualdades. Hay una gran inversión en capacitación de las autoridades y eso deja en desigualdad a la ciudadanía. Ese es uno. Y el otro es que en el ámbito del desconocimiento mutuo queremos tratar algo con alguien que desconocemos y que nos desconoce. Los gobiernos son transitorios. Cuando se presentan, dicen conocernos, pero no nos conocen como sociedad civil. Y no se gastan el dinero en capacitarnos juntos. ¿De qué sirve que ellos sean expertos y hagan a grandes conferencistas, se sepan muchísimas cosas ellos, cuando que la sociedad civil ni siquiera sabe sus derechos? Entonces no se gasta un solo peso en la capacitación ciudadana, no se invierte porque se le tiene miedo. Si de por sí se manifiesta de una manera por necesidad y por afectación, con un poco de conocimiento más, creo que eso es a lo que le tiene miedo. Entonces hay que invertir en eso, hay que acortar esa desigualdad para hacerla posible diálogo. Así es, con esto totalmente contigo. Y pues por eso, al menos yo sí podría decir que de los proyectos que nosotros trabajamos, la parte que invierte cuando nos contrata el gobierno, la parte que invierte el gobierno, al menos un porcentaje, no menor, que va del 30 al 35% de nuestros proyectos es para capacitar a la ciudadanía, porque es con lo que trabajamos.
Muchas gracias. Y Carlos, por favor. Gracias, Conchita, por la presentación. Solamente más que una pregunta quería hacer un pequeño comentario. Yo creo que una de las cosas importantes que se nos enseña es aprender a mirar un nuevo modo, a través de mapas, a través de análisis, a través de estudios, pero también tenemos que empezar a aprender a ver con el corazón. Hemos visto en varias presentaciones que ya el color ajeno no nos puede ver. Veíamos la fotografía impactante. Entonces tenemos que empezar desde cerca de lo que estamos haciendo, especialmente ahora que se dedica a nuevas generaciones. Es a cambiar la programación mental que tenemos, los paradigmas, y empecemos, por ejemplo, a hablar no de conciencia social solamente, o de conciencia comunitaria, sino que de empatía social. ¿Qué es diferente? Yo puedo tener conciencia social y después hablar de este recurso y sé que hay alguien que está ahí frente y no tiene recursos, que no le puede y le tiene que comer. No me vale, no me importa. La empatía social tiene que ver con esa capacidad de ser capaz de poner en el lugar de otro que también te duele. Y en el momento en que me pongo en el lugar de otro, me pongo en sus zapatos y me duele, es cuando voy a hacer algo. Ese señor no le duele que la salida está preocupado por su familia, de su trabajo. Eso no es conciencia social ni conciencia comunitaria. Falta conciencia empática. Y eso es lo que tenemos que comenzar a trabajar. Porque de otra manera, todo el resto del trabajo que hagamos se comienza a caer. Si no hay empatía del ser humano, si no somos capaces de ponernos en el lugar del dolor del otro, y también de la alegría del otro para poder celebrar lo que es necesario. No podemos construir mejores comunidades. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro es fundamental. Y Center no está trabajando solamente en el tema de los espacios físicos, sino también en los espacios emocionales. Muchas gracias, Carlitos. Además, hay espacio para una pregunta más. ¿Alguien, por favor? Y con esto estamos. Buenos días para todos. Soy Manuel Montalvo de la Comunidad de Colombia y creo que, bueno, desafortunadamente estamos coincidiendo mucho a nivel de la región con este fenómeno de independencia, ¿no? Bueno, esta mañana nos levantamos con la triste noticia de que la guerrilla colombiana otra vez dice que se levanten armas. Digamos que para nosotros como colombianos, para la región, es muy triste, ¿sí? Pero además también hay un fenómeno particular que tiene que ver con la inseguridad. Y mi pregunta va muy dirigida a eso. ¿Cómo ustedes que trabajan en esos territorios de alguna manera se brindan y trabajan en escenarios seguros para ustedes? Porque digamos que también hay un bien como ser humano, ¿no? Es decir, cuando llego a su comunidad y hay diferentes situaciones que están atravesadas por narcotráfico, por violencias, ¿cómo hago para hacer ese ejercicio de blindaje a nivel de los territorios que es muy poco factible, evidentemente, que incluso nos pasa a nosotros como Colombia con un chaleco pensamos que nos estamos protegiendo, pero también hemos sido víctimas de secuestros, de detenciones. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar eso? Bueno, buscando al líder, a los diferentes liderazgos, por eso hacemos el mapa de todos. Tenemos el líder institucional, que muchas veces es el representante, digamos así, de alguna fuerza política de la zona. Al líder, suena feo, al líder no óptimo, ¿no? Con acciones selectivas, porque una puede ser que sea impuesto por miedo y la gente no se mete con él, ¿no? Y el líder natural, que siempre hay una familia o personas que llegaron a fundar la colonia y ellos quieren que esto mejore, ¿sí? Entonces, con esto lo que pasa es, buscamos los tres tipos de liderazgo, hacemos participar al gobierno y logramos con acuerdos sociales, y lo comentaba, no sé si estabas en ese momento de la plática, pero yo comentaba que lo que se nos ha dado la experiencia y hemos trabajado en ese municipio de Catepec. Llegamos a una zona donde había, por ejemplo, llegamos a una zona donde hay un campo local y yo sí digo, ¿quién tengo que hablar? Y me pusieron con la mamá
temblaban y aquí estaban nosotros. No te voy a decir que no me temblaban los pies, y todo lo que te pasa. Y fue así de, ya los vienen, me los cuidan. No les tocan un pelo, no se les pierde nada a su vehículo. Y así fue. ¿Por qué estás trabajando con su familia? Y le decían, yo en cualquier momento me matan, pesca la policía, lo que sea. Pero ellos, yo quiero que sean gente de bien. Entonces, a ver, yo paso la información, de mí no depende que hagan el operativo policial o no. Yo paso la información de lo que hay y de lo que se detecta en seguridad y violencia de acuerdo a las personas. Ellos tienen también su análisis de inteligencia policial. Nosotros trabajamos desde la trinchera social con esta parte que viene a Carlos de corazón, tratando de dejar de ser diferentes. Y eso, esa zona, por ejemplo, al menos hoy día, hay un semillero deportivo que lo mantiene y quienes lo pintan y demás, es la gente de la zona. Quienes dan clases en esa zona, invirtiendo su tiempo sin paga, tienes maestros de deportes, de fútbol, de danza, de voleibol, de carácter, que dan esa parte. Y tenemos ahí dos líderes que salieron de la cárcel, de hecho, ya entrando a una profesión terciaria de reinserción social, donde dan esa clase de los llevan, los terminan y ellos les dan un taller haciéndoles conscientes a los jóvenes de que no sigan el camino que él siguió porque les tuvo 18 años en la cárcel. Entonces se convierten en unos aliados sociales impresionantes. Esa es la forma en la que nos ha llevado el camino a ser de México, a equipo de ser de México, a trabajar eso con el corazón y tratando de combatir la peor de las violencias, que es la indiferencia. Gracias. Por su aportación, bueno, entenderá que a mí me toca escuchar mucho de lo que no da tiempo de platicarles, pues no me identifican, soy el esposo de Mercedes, y a mí me toca hablar de las partes de acuerdo a la historia de las ciudades. Entonces, créanme que lleva un gran rato de estar armando una presentación para darles el resumen, la síntesis, que lo más representativo. Entonces, obviamente nos gustaría tener más tiempo para las preguntas, que desgraciadamente hay que mantener el horario del programa, pero les invito para que saquemos con ella, para que platiquen, para que le pregunten en todo este espacio que ya está circulando por todos lados. Entonces, acérquense.